vamos a seguir alabando a nuestro Dios con el canto digno del loor. De eternidad en eternidad, exaltado seas en tu belleza, digno de loor, digno de loor, de eternidad en eternidad, exaltado seas en tu belleza, digno de loor, digno de loor, de eternidad en eternidad, exaltado seas en tu belleza, digno de loor, digno de loor. Delante de tu rostro, ¿qué más podría hacer? Volver a ser cual barro y ante tu gloria temer. De eternidad en eternidad, exaltado seas en tu belleza, digno de loor, digno de loor. Delante de tu rostro, ¿qué más podría hacer? Volver a ser cual barro y ante tu gloria temer. De eternidad en eternidad, exaltado seas en tu belleza, digno de loor, digno de loor. De eternidad en eternidad, exaltado seas en tu belleza, digno de loor, digno de loor. ¿Cuánto decimos amén, hermanos? Amén. Y vamos a seguir cantando con el canto Todo por Él.
Amén. Amén. Y vamos a entonar el último canto, Caminaré contigo. Con él estuve sin saber que era el mismo que me acompañó. Aquella tarde que pensé que muy sola estaba yo y caminaba sin pensar que el Rey del cielo a mi lado va. Entonces él me habló y fuego ardió en mi corazón. Si puedes verme, aquí estaré. Si abres los ojos de la fe y al caminar sin dudar tus pasos no tropezarás. Y si hay un monte frente a ti, no pienses nunca en desistir. Contigo ayer caminé, caminaré contigo. Pasaron años desde que lo vi y así muy lejos de su amor yo fui, y rechazando su voz caminé sola bajo el sol. Mas cuando lo necesité, me preguntaba si Jesús estaba allí. Entonces él me habló y fuego ardió en mi corazón. Si puedes verme, aquí estaré. Si abres los ojos de la fe y al caminar sin dudar tus pasos no tropezarás. Y si hay un monte frente a ti, no pienses nunca en desistir. Contigo ayer caminé, caminaré contigo. Y si hay un monte frente a ti, no pienses nunca en desistir. Contigo ayer caminé, caminaré contigo. Para la honra y la gloria de nuestro Dios. Sí, bueno, sí. Bien, en esta tarde, una vez más, Leotic en la casa de oración, y Shayotic hay en Satkelautic, hermanos, y pues Koyashkal bendiga a nuestro Dios, una vez más, la Yakutik, la vida y la salud,
y ligotictaspastic, engrandecer el nombre de nuestro Dios. Iniciamos nuestro concierto musical en esa tarde y pues vamos a escuchar este canto. Qué lindo es mi Cristo, qué lindo es Dios con nosotros, hermanos. Y a pesar de que somos pecadores, le fallamos todos los días, pero Él ha sido bueno con nosotros. Cállate que se alabanza. Cuán grande es su amor. Yo andaba perdida, Él vino y me halló. Con sus tiernas manos Él me acarició, tomóme en sus brazos. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan a mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo Él está. Siempre por la eternidad. Qué dulce es mi Cristo, cuán grande es su amor, que diste tu vida por mí un pecador. Dejaste tu gloria por venir aquí, buscando perdido, me encontraste a mí. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan a mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo Él está. Estaré para siempre por la eternidad. Estaré para siempre por la eternidad. Amén. Ahí quedó esta alabanza. Vamos a seguir escuchando más cantos y con este canto, paciente espera en Jehová. Y qué hermoso, hermanos, nuestro esfuerzo de hacer la obra de Dios, y en aquel día Dios traerá nuestra recompensa y Él nos dirá: bien hecho, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
llegará para ti un nuevo día. Para ti que has perdido la esperanza de llorar, tus ojos ya están cansados, pero Dios, yo sé que no te ha olvidado. Paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová, y los que esperan en Él nunca serán avergonzados. Paciente espera en Jehová, las pruebas ya pasarán, entonces tú cantarás cuando Dios te dirá, siervo aprobado. A todos los que esperan en Jehová, nunca serán avergonzados. Llegará para ti un nuevo día, para ti que has perdido la esperanza de llorar, tus ojos ya están cansados, pero Dios, yo sé que no te he olvidado. Paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová, y los que esperan en Él nunca serán avergonzados. Paciente espera en Jehová, las pruebas ya pasarán, entonces tú cantarás cuando Dios te dirá, siervo aprobado. Amén. Muna hay encanto. Bueno, nos queda una participación y vamos a hacerlo con este canto, La esperanza es Jesús. El mundo busca hoy paz y amor y esperanza, no encuentra solución, solo existen sufrimientos, engaños y dolor, muerte y angustia, lágrimas y penas, guerras por doquier. Hoy el mundo busca cómo hallar la solución. La esperanza es Jesús, la esperanza está en su nombre, todo llanto Él enjugará. La esperanza es Jesús para el mundo en confusión, Cristo es la esperanza
esperanza para ti y para mí. El mundo busca hoy paz y amor y esperanza, no encuentra solución, solo existen sufrimientos, engaños y dolor, muerte y angustia, lágrimas y penas, guerras por doquier. Hoy el mundo busca cómo hallar la solución. La esperanza es Jesús, la esperanza está en su nombre, todo llanto Él enjugará. La esperanza es Jesús para el mundo en confusión. Cristo es la esperanza para ti y para mí. La esperanza es Jesús, la esperanza está en su nombre, todo llanto Él enjugará. La esperanza es Jesús para el mundo en confusión. Cristo es la esperanza para ti y para mí. Cristo es la esperanza para ti y para mí. Cristo es la esperanza para ti y para mí. Amén. Hermanos, feliz tarde a cada uno de ustedes. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Felices, contentos o estamos cansados? Yo los veo poquito medio apagados, creo que por el frío que ya se siente por las tardes. Pero debemos de gozarnos, hermanos. Hemos llegado una vez más en la casa de nuestro Dios. En esta semana de nuestra campaña ya estamos en la tercera tarde, Iván, en la tercera tarde de esta campaña titulada Nuestra Identidad. Así es que mis hermanos, se entiende una parte porque creo que la gran mayoría venimos del trabajo, pero pues que eso no evite sentirnos alegres, felices al estar aquí en la presencia de nuestro Dios. En unos breves momentos más nos deleitaremos con los cantos especiales, de igual forma con el mensaje que tiene Dios para cada uno de nosotros. Bien, en estos momentos vamos a darle la bienvenida a nuestros amigos especiales. Yo sé que tenemos amigos especiales en estas horas de la tarde. Así que Hugo, menciona a nuestros amigos especiales. Claro, y es una bendición tener a nuestros amigos en esta tarde, que lo que nos han comentado, ya tenemos 8 amigos que no son miembros bautizados y están con nosotros. Así que vamos a mencionar algunos de los que están aquí y cuando escuchen sus nombres pueden levantar su mano y nosotros los miembros vamos a darle la bienvenida a ellos. Tenemos a nuestro hermano Antonio Montejo, que ya vino las 3 tardes. Está en la parte de atrás. ¿Cuánto le damos la bienvenida a nuestro hermano Antonio? Amén. También está nuestra hermana Fidelia Hernández. Fidelia Hernández está también en la parte de atrás. ¿Cuánto le damos la bienvenida a nuestra hermana? Amén. También tenemos a Jocelyn Gómez, que también está en la parte de atrás. ¿Cuánto le damos la bienvenida? Amén. También aquí está el nombre de José Enrique Hernández.
Quisiera ver la mano. Hermano, sea muy bienvenido. ¿A cuánto le damos la bienvenida también? Amén. También aquí tengo otros 4 nombres más. Daniela Ruiz. ¿Dónde está Daniela Ruiz? Hermanita, sea muy bienvenida. También tenemos a Daniela Díaz. Daniela Díaz, no veo su mano, quizás salió un momento. Tenemos a Rosa Alegría. Hermana, sea muy bienvenida. ¿Cuánto le damos la bienvenida? Amén. Y por último tenemos a Maribel Pérez Gómez. Maribel Pérez Gómez está hasta la parte de atrás. ¿Cuánto le damos la bienvenida también? Amén. Es un gozo y es una bendición tener a estos amigos que especialmente el mensaje es para ellos y también para nosotros. Así que es una bendición y es un gozo estar aquí reunidos juntos como familia con nuestro Señor Jesucristo. Y sean muy bienvenidos a nuestros amigos especiales. De igual forma, miembros de iglesia, tanto veo rostros de miembros de la iglesia de Otay, de igual forma sean muy bienvenidos. De igual forma, miembros de la iglesia Soxil, sean muy bienvenidos y que juntos nos gocemos y alabemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sin pasar por alto también a los que están en la transmisión, no sé cuántas personas tenemos conectados ahí. 40 personas tenemos conectadas en la cuenta de Adventistas Soxil. ¿Cuánto decimos amén por ello? Amén. Y no sé cuántos tienen en la página del Equil. ¿Del hermano Mauro? ¿Cuánto tenemos? 54. O sea que en total tenemos como 94, casi 100 personas conectadas. Esa es una bendición. El mensaje se va a compartir mucho esta semana. Así que los que están conectados les invitamos a que no se desconectan, permanezcan en la transmisión. Vamos a escuchar los cantos y el mensaje de nuestro Dios que trae para nosotros en esta tarde. Así que mis hermanos, los invito que nos coloquemos de pie y cantemos con gran júbilo, con gran gozo, dando inicio a esta tercera tarde de campaña con el número 201 de nuestros himnarios. Puestos de pie. Puesto de pie, invitamos a las directoras de canto. Satisfaga hoy tu alma y corazón.
Bien, ahora les invito con toda reverencia, busquemos nuestros lugares, vamos a hacer una oración de rodillas. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Dios, te agradecemos porque nos trajiste una vez más a tu casa de oración, donde venimos a alabar y glorificar tu santo nombre. Después de este día hemos venido con el único propósito de escuchar tu mensaje y escuchar tu llamado, Dios. Así que abre nuestras mentes, que nuestros corazones sea solo para ti en esta hora de la tarde. Bendice al impartidor de tu palabra, a las hermanas cantantes, oh Dios, que todos seamos un instrumento utilizado para ti, para compartir tu mensaje. Quédate pues con nosotros en esas horas de la tarde. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, continuando con la programación, sigue un punto importante, que son los cantos especiales. Bien, en estos momentos tenemos pues, no sé si es la primera vez que vienen o ya han visto a nuestras invitadas especiales que vienen desde muy lejos y vienen a deleitarnos con los cantos especiales. Vamos a darle la bienvenida al dúo Jiré. Hermanos, miembros de iglesia, ¿cuánto le damos la bienvenida? Bien. Dúo Jiré, es su tiempo con 3 alabanzas. Sí, bueno, sí. ¿Cuántos estamos contentos, hermanos? Amén. No sé por qué, no sé cuál es el motivo, hermanos. Apagado, a ver, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a preguntarle a las hermanas, a ver quién se escucha más fuerte el amén, y ojalá que se oye hasta la transmisión en vivo para que se oiga la alegría que hay en esta iglesia. Hermana Etik, los que estamos aquí en general, muy bajo hermanas. Hermano Etik, mi más muy bajo como na. Kaitik bucu mas sotji palik. Kaitik me Sotji opoli hermano diga. Hay muy baik hermanos. Kaya mas kuchini hermana Etik. La mesa lo shugli hermana Etik, hermano Etik, si me chapasik. Hay muy botik tekeldik. Amén. Yo creo que se escuchó en la transmisión. Y eso es bueno, hermano Etik, porque adoramos al Dios que está con nosotros, aunque no lo vemos, pero sabemos que su presencia está en medio de nosotros. Y todavía están llegando, pues yo creo que es por el trabajo que hoy abunik. Pero sí, hermanos, que hay que hacer un esfuerzo también, porque no es fácil buscar a Dios. Pero es importante de que en esta iglesia para que encontremos paz en nuestros corazones. Vamos a escuchar 3 alabanzas, perdón. Con este primer canto, Él nos ofrece su amor. Todo tiene a su tiempo, su momento a todos nos llegará. Los niños corren, juegan y ríen, el joven va buscando el amor. Sé que mi Dios no ha cambiado y Él nunca
nunca nos fallará. Su amor permanece por siempre, porque Él es el mismo de ayer. Él nos ofrece su amor, su amor, su amor. Él nos ofrece su amor, vida, paz y mucha seguridad. Él nos ofrece su amor, su amor, su amor. Él nos ofrece su amor, vida, paz y mucha seguridad. Esta canción que hoy les canto a ustedes que han venido a este lugar. Hoy está aquí mi buen Cristo, Él bendecirá sus vidas también. Sé que mi Dios no ha cambiado y Él nunca nos fallará. Su amor permanece por siempre, porque Él es el mismo de ayer. Él nos ofrece su amor, su amor, su amor. Él nos ofrece su amor, vida, paz y mucha seguridad. Él nos ofrece su amor, su amor, su amor. Él nos ofrece su amor, vida, paz y mucha Decimos amén. El amor de Dios, hermanos, no se compara con nadie. Muy escola osleki yontonti kahbaltik tahtolaltik, que a pesar de que somos pecadores, siempre hoy lik anel tahtolaltik yunti kahbaltik. Bien, vamos a escuchar la siguiente alabanza. Es un canto muy precioso donde que siempre me ha gustado también. En aquel día al almital tikahbaltik vamos a viajar. ¿Por cuántos días, hermanos? Por 7 días estaremos viajando con Cristo Jesús, aunque muy hay emotic en otros planetas, ni en la luna, muy hay emotic, hermanos, pero en ese viaje especial, vamos a escuchar este canto en pleno viaje con Cristo. A sus mansiones yo iré, viajaré a través de los cielos, 7 días viajando estaré y pasaré de la luna y
nuestro anhelo, llegar en la patria celestial, donde ya no hay dolor ni sufrimiento. Estaremos con Cristo Jesús por toda la eternidad. Será solemne el momento cuando vuelva a la tierra otra vez, cuando Adán recobrará el dominio para siempre por la eternidad. Y pasaré de la luna y pasaré las rosas, visitaré una y una todas las estrellas con mi Salvador. Visitaré una y una todas las estrellas con mi Salvador. ¿Cuántos queremos ir a ese viaje, hermanos? Amén. Hermanos, nada se compara en este mundo. Por más que tengamos lujos en este mundo, porque Él lo ha dicho en su palabra, que porque todo es misterio y conoceremos otros mundos, otros planetas. Viajaremos con Cristo Jesús. Qué bello, hermanos. Así que a pesar de las luchas y tormentas, porque muy hermanos, tenemos luchas y pruebas día a día, porque el enemigo sabe bien que le queda poco tiempo de vida, pero hay que estar en las manos de Dios para que así podamos alcanzar la meta final. Vamos a escuchar este canto, Los Moradores de la Tierra. Bendito su nombre es Jesús, Él ganó allá en el cielo, Dios el Padre, Dios el Hijo, Satanás fue arrojado, dice yo y al lugar. Moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que queda poco tiempo de vivir, sabiendo que queda poco tiempo
gloria a nuestro Dios. Amén. No sé. ¿Decimos un amén por estos cantos? Amén. ¿Cuántos quieren seguir escuchando más cantos? Amén. Bueno, para el día de mañana habrá más especiales, así que hay que venir y hacer tiempo para venir a escuchar esos cantos que traen las hermanas del dúo Jiré. Bien, mis hermanos, ha llegado el punto más importante de esta tarde, ya casi noche, mis hermanos. ¿Cuánto tenemos Biblia? Por favor, hermanos, saquemos de espada. ¿Queremos ver las Biblias levantadas Biblias. hasta arriba? Amén. La mayoría sí trae sus Biblias. Bueno, la Qué bendición. mayor parte trae su Biblia. Bien, mis hermanos, les invito a que nos coloquemos de pie y abramos nuestras Biblias en el libro de Tito. Tito, capítulo 3, versículo 5. Cuando lo tengan puestos de pie, mis hermanos, vamos a leerlo a una sola voz. Tito, capítulo 3, Puesto de versículo pie, 5. hermanos, vamos a ponernos de pie para leer este versículo. Bien, dice de esta manera, a una sola voz, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Palabra de nuestro Dios. Bien, así mismo como estamos, no se sienten. Vamos a cantar nuestro canto tema en esta hora de la tarde, así que invitamos a nuestras directoras de canto y con júbilo y una sola voz vamos a entonar este canto, Yo Creo. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la deidad en tres personas. Yo creo en el Padre. Yo creo en el Hijo. Yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo que Dios es el creador. Y creo que fui hecho a su imagen. Yo creo en el conflicto entre Satán y Cristo. Yo creo en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Yo creo que soy salva por gracia. Yo creo que en Dios puedo crecer. Y creo que Él tiene una iglesia. Un remanente con algo que hacer. Yo creo en la libertad del egoísmo. En la cena de comunión. Y en los dones espirituales. En la profecía y en la ley de Dios. Yo creo que el sábado es santo, una señal de amor. Yo creo en la mayordomía. Yo creo en la conducta del cristiano. Yo creo en el matrimonio, también en la familia. La obra de Jesús en el santuario celestial. Yo creo que Jesús volverá. Yo creo en la muerte y la resurrección. Yo creo en el milenio y en el fin del Yo pecado. creo en la tierra nueva donde nunca habrá más dolor. Dios graba en mí tus verdades. Hazme congruente, Señor. Quiero anunciar tus virtudes, las buenas nuevas de salvación. Cumple tu sueño en mi vida. Haz que refleje tu amor. Hoy yo te ofrezco mi
como estamos, hermanos, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Eterno Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Estamos contentos, felices, porque ya llegamos a la tercera noche de nuestra campaña. Gracias te damos por ser tan bueno con nosotros. Con la valla calbuticajal, tu hachemlec te abandoné. Y agua bendición, tastojolal jaimbuchulas. Y aptalel, una cita contigo en esta hora. Pero también los que nos están viendo desde lejos, Señor, jonemos na buoyik, jotabilohatuk, también una bendición muy en especial. Una bendición, una doble porción de tu Santo Espíritu para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, sí, una melek chakal un audio, legoy, bueno. Lecoy audio tic, también todo está bien, me escucho bien y también espero que el Shavaik. Ahora llegamos a la tercera noche de nuestra campaña. Déjenme decirles, hermanos, que normalmente de 6, máximo 7 noches mal chicota campaña, pero aquí me hicieron como un tipo trampa. El hermano Eduardo aparta la última semana, pero no me dio la fecha exacta. Fecha. Y cuando voy viendo era 8 noches y ya faltaba poco, pero las calvé, ya no dije nada, simplemente ya está todo planeado, pero al parecer que hermano está como que los días están corriendo muy rápido. Y como hasta incluso ustedes que llevan años aquí seguramente, muy guapos técnicos, también le hago centro en una reunión con todos los evangelistas talemic de diferentes partes. Hoy 116 evangelistas las son hoy talemic de Estados Unidos, talemic de Guatemala, pero mucho campeón lo que Chiapas. Vinieron 10 hermanos, 10 pastores de esta asociación Altos de Chiapas, de las Tatachina el de Loil, de pastores, que fue de mucha bendición el día de hoy. Hay muchos de ellos que transmisión en este momento, hay muchísimos conectados, hay quienes van contando los días igual y están conectados a la hora. Y también ya les reporté, ya es la tercera noche, si ustedes tienen muy calculado, muy bien calculado. En esta noche paso a seguir esta página, no importa la página, voy a calchaquel. Y también si tú tienes televisión en casa o tienes acceso a YouTube, ya pusimos el enlace a través de Facebook. Pasé a compartir el enlace de YouTube porque hay mucha gente que no utiliza Facebook, pero tienen acceso a YouTube. Por eso ya caldas pasé a transmitir en este momento simultáneamente de YouTube y Shiuk de Facebook. Hajelan, colabalik y Hajelan ya calcha pasa a reportar al final de hoy, al final de esta noche de campaña, vamos a saludar y vamos a leer los comentarios. Buchutik la pasa baitelel reportar alictalel bucha elutik, por favor, ahí los que están en redes sociales, díganos de dónde nos están viendo y también si quieren mandar el enlace, compartan este enlace a sus seres queridos. Tachantik en esta hora que hermano Tak. El título de nuestro tema en esta noche, Hasbi, lavados para una vida nueva. Tashalta Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Volge las chantik hermano Tak, el primer mueble que se encontraba en la entrada del santuario, ¿qué era? Cusesbili mueble tastatik en la entrada del santuario, el altar del holocausto. Buichichikel, animaletique, no sé si me pueden colocar la imagen de ayer, ahí los técnicos, aquí con la imagen de ayer, a ver si podemos recordar tantito. Leja el segundo mueble, Hachichtael y las Kiltik Teoyacal en este momento. Pero Tashalbotik claramente que hermano Ta que Tito 3:5 Tashalbotik las pojutik mauk tahlekilaltik. Ditahtatik
Pogel li tahtatik perdón, maog una butzil, maog una lekil. La única forma para poder acercarnos a Dios es aceptar el perdón de nuestro Señor Jesucristo, es aceptar la muerte del Cordero, es cubrirnos con la sangre de Cristo. Por eso es muy importante, y de esa manera podemos nosotros ser justificados. Esto no aplica que hermano Tak, porque hay mucha gente, hay mucha gente que no quiere acercarse a la iglesia. Hay mucha gente que tashal hace tashliklo intabanuk como una mujer chatauhik te ilel hermanotik amigotik shliklo intabanuk libuchotik batik te iglesia muy ulex talelik hone ha shuto oshik total si te spation donde que ve mauk ta ele koyun muy guchi milvan muy guchi chopol tahpas tesnopia y buchia con likawaldike. Eso es confiar en nuestras propias obras. Taje jame tahpat kondodik takam teltik. Pero para Dios hasta incluso tikusilek tahpastike muy uklek y Isaías tashal no hoshuk te yaga no hoshuk te kaemal chamel desde tashol desde ta cosita alel ta boch ti ajole hasta yutilavakan no hota munil shitashal discoplica. Así que mucha pata bontón mientras le cochaba y tienes acceso delante de Dios, dice que no somos justificados no por obras de justicia, no por obras de justicia somos justificados, no nos salvamos. Hay que ver que hermano la salvación porque te la ley de Dios, sino que claramente que nosotros por la misericordia y por el lavamiento. Ahora así que hermano Tashal Bescoblar acerca del lavamiento. Ahora que hermano volgé las caltic, hasta incluso me bajé y las que el primer mueble que encontramos a la entrada del santuario está el altar del holocausto. Techich milel tichije, chichlogos bel tichichele, chichikel tichije, ticoquete oyo continuamente. El sacerdote, ahí cabe que hermano el sacerdote Taszak Tashbat al segundo mueble, Jali mueble Yakalchak Elik en este momento, el lavacro, altar o fuente de bronce. Li Shibal mueble Tastatikeja, el altar, perdón, Mauk, altar, sino que es una fuente de bronce. Ahora Chkalbushukusishtuno. Li fuente de bronce. Jala suenta lavamiento, suenta la tashpokwan. ¿Para qué, hermanos? Porque después del perdón, después de que Chakbotik perdón li kawaldike, esto ilustra la vida cristiana. Muname hoy a Babinohi, que hermano, no sé cuántos de ustedes han sentido la vida li perdoné o la cancha li perdoné, pero mucha va que perdonado oyot. Y sigue hech tesha no, incluso hay mucha gente que hech kushul que hermano tak skanik perdón no paite sola kabaltik, pero muy tash loco tash hay el sentimiento de culpa. Ha chiltik o jun ka hasbilika el mulo de Partenón. Calbucho que historia lika. Hay mucho shabot tiknika hermanos. Hay mucho atunos hoika. Bueno, le mucha shanak de cane, purusha moto, purusha bicicleta, purusha carro. En cambio, le chita lumalwane, ma lumal sino que jate patita nakle le totime, chim to mula kutik, chikahita ka, kashti chili. Bueno, pero yo que mua shanak chil, incluso le aito achto, bu patia ka ignesh kuti hermano de que le hay transmisión de chaval shakao hermano Mauro chotikun. Apenas se cochim ka oite colonia. Hoje gasta muasha vohti que ni que muasha neig moi la tunusik tikai. Pero chkalbo shuko nos dice historia el tikai que hermano tak. El mulo de Partenón, chkalbo shuko va a las paz. Skaik teita Partenón, la las paz y jun mu
torre, hasbi torre de Partenón. Lita torre de Partenón te la amdex kotol kakal junka, hay chavalik dios que ka, hongo chamula ka, si chico dignos. Lika el mulo de Partenón tala shakbik yikats todos los días. Para que es muy batel y material de agua, muname barro, muname chamit, o no sé qué llevaba el mulo. El caso es que cada día le ponían la carga a este mulo. Jujun kakal, tashkuchikas li mulo, chmuy batel, hasta arriba. Cada vez era más alto, li torres melzaneque, te escucho, chbat, hasta col. Pero como Tojal am dejike, el mulo se fue poniendo viejo, le cae malum, y de repente vocó, escuchó, y de repente hoy mucho cuchumiontón y la hial a este mulo y hay que jubilarlo. Molcha, vocol chmuy, y escuchtale ligicatse, mejor tas pasik jubilar. Y ya negle usi las pasik, las pasik corona li mulo, las shohbik tas hol una diadema de olivo, escuchar un campeón, las pasik skinal y la hialbik li mulo, sabes que mulo ya vas a descansar, ya no vas a venir, muy mucha kuchbatel di igatzile porque ya estás viejo, y las pasik jubilar, las pasik skinal, las shohbik corona tas hol. Bueno, ahí quedó el mulo. Pero ¿saben qué pasó al día siguiente? Pero el mulo empieza a subir nuevamente hasta arriba. Mushai me chabal chayikats techa nope moshai o hechet hoy otras kuslihal. A veces le ote que hermano tak ha chil dico chalicata li diose la ya mucha perdón li cajo antique te perdonó. Somos justificados por su gracia. Pero mushka itik que cole mutiksha. Es como si alguien, mucho hoy epigil, si alguien debe mucho dinero y de repente te llamo al taquineta shal, ¿sabes qué? Te perdono la deuda. Mushtohabun. Mejor borrón y cuenta nueva. Muchas tohmun le avilé. Pero ¿saben cómo sigue viviendo esa persona? Con el sentimiento o vive como si estuviese endeudado. Ahora chkaltika bai con hermano dak. Esto es lo que Dios muskan hechkota pasel tahtoholaltik. Por eso antes de entrar en la presencia de Dios, lugar santo significa en la presencia de Dios. Somos justificados. Chavalamul chkom. Tikoyelan amula pasoje, tashpishutix justicia li kahualdike. Jesús te dice, ¿me aceptas? Por eso te salta San Juan 3:16, porque de tal manera, al leer el versículo, porque de tal manera, para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. Requisito, creer en Jesús. Chapas aceptar como tu salvador personal. Pero cosich kota paselun que hermano tak. Livone escucha las calvoshuksha en la introducción, el sacerdote después de que chmil y chije chpat en el segundo mueble, el segundo mueble tastaik antes de entrar en el santuario hasbi lavacro o fuente de bronce. Cusite tastali sacerdote, lita bronce la hoy li base, bronce hoy li base, pero lita yute hoy espejo, tali que chcal bismel kuchal, pero li cusita cancha calbuchuque te tastaikvo agua. ¿Qué hacía el sacerdote antes de entrar en el lugar santo? Taspok lek ochel yakane y taspok ochel liscobe. O sea, taspok le coche discobe y taspok ochel tiyakane. Escuché las caltic el día de ayer. El primer paso, escuché la chalta Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo, justificados pues por la fe. Hanomela chundi kawaldike, la pata bontontas tola li kawaldike, justo chavichilel. Li justo kawaldike es que chich tu beli amule, se borra el pasado tachich, tu beli achople jalen, pero es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jalá tasventa li kawaldike, timilahpat condontictas tojola li kawaldike. Pero sigue Tito 3, 4 y 5 tashalbotik. Pero cuando se manifiesta la bondad de Dios, y acá vas a leer Tito 3, 4 y 5. Es muy importante que tengamos estas citas bíblicas. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor, declara, pero se manifestó la bondad de Dios, pues nuestro Salvador y su amor para con la humanidad nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, aquí habla de lavamiento, tal como el sacerdote hacía. Primero, y expokti yakane, expoktis kobe, calarme limpio shaoili sacerdote, entonces batel en el lugar santo, tibuits pas habitar li kawal dige. Muy utochkal ves melol, el lugar santo ni el lugar santísimo, eso va a tocar en los siguientes días. Pero shanai kosich lox melol tili ta en la vida cristiana, que hermano tak. Lita vida cristiana después me la cham li kawaldige, después que la paz aceptar li kawaldige, mau que chelantas com oli kushte haltike. Abagelo que hermano. Y la obra de la salvación no termina ahí con la muerte de Cristo. Es lo que muchos chelantas pasik predicar en nuestros tiempos, que hermano. Hoy shita shalik lo me vi, me la chun li kawaldige, eres salvo. Y salvo, siempre salvo. Hoy escoge esta campaña ahí con las hermanas Duo Jiré. Hoy visita que yo batel, li visita, hasta marcado lijunskobe, SS shilihunskobe, 666 shilihune, y la hagbes melol, kusishlox melol ya marca el neskut a don Mateo. Lijunesh es que una chital bokolilti bagine me chaba las marquele mustakshi chonolah mustakshi manolah petame shivech kaneshi chivina mechkane mejor kakosho markaishi y li oshim eseneshkut es que las pohunli kawaldike y salvo li komoshi y li koyent pasik predicar shkali koyen chuno que me la chamli kawaldike es que yun musha kusisha chayo uk cheyelan kushlan hashanos. Pasó lo que te conviene, lo que tu conciencia te diga que está bien, pasó, y mucha cancha pasé, tampoco, pero muy pasó condenar. Enseñanza aquí. Pero, dice que habla de lavamiento y regeneración. ¿Qué entendemos por lavamiento? Es que después me la en el lavamiento, o sea, chubaj, me oy ikot, me oy avikobal, me oy avik, li agua simboliza limpieza. ¿Cuántos pueden vivir ustedes sin agua, que hermano tak? Muyuk, mushikushiotik. ¿Cuánto puede aguantar una persona que muyuk witash atin? Muyuklek, muyuklek. Me oyes uno caga el chaval atiene mutike me kishin huduke como que muchas tácticas nobel hecho mucho hechelan hoy kiko baltik hoy hasta chlok kiktik hasta chichi se me las estoy como dijo tikvinico tique porque shit tochbati que verdad. El agua que simboliza limpieza, lavamiento, regeneración, nos dice la palabra. Shana cositas cantas paz li kawaldike. Claro que Dios te acepta tal como estás. Hoy en las paz ilustrar de Jesús también. Te acepta tal como estás.
Escuchar las pasbel al hijo pródigo. Recuerdan al hijo pródigo. Que él diga el proceso del hijo pródigo, que hermano tak. El hijo pródigo andaba allí perdido en medio del mundo. Las paz gastar sus recursos. Las canbela, las canbe resto tistote, las canbe su herencia. Y una vez que le dieron la herencia, el hijo pródigo se fue a gastar, a malgastar en el mundo. Y allá perdido, talas malquinti chito metikesh, waet yik, el hijo pródigo. Y muchas veces el hijo pródigo, que hermano tak, porque desde nuestra juventud, que hermano tak, Dios nos da talentos, Dios nos da recursos, Dios te da akush legal, Dios te da inteligencia, Dios te da todo. Pero en lugar de dedicar nuestros talentos a Dios, nos vamos al mundo. Hay mucha gente ahorita, que hermano tak, ahí perdido en las drogas, en el alcohol. En lugar de que somos exactamente como el hijo pródigo. En lugar de utilizar nuestros talentos, hermano tak, a la edad de 16 años, mi experiencia, desde antes de los 10 años me bauticé, pero a la edad de 15, 16 como que tech ochti rebeldía, muchas canchas bata templo, muchas canchas mantales totlis me, como que hasha lekia el último bata templo, estaba yo en la secundaria, tachon bashugli amigo taque, como que ya empezaba yo a hacer algo que me estaba apartando de la iglesia y de Dios. Pero koyalchka betigli kabal digem, las tactal el chamel tahtoholal, li ipah, pero de una manera que hasta hutuk shemulicham, hasta en el pensamiento la me y un la chame muñalo. Y ahí en el hospital las calbeli kabal dige, kalalukte bitzilun ya una semana está hecha la mechalita hospital hoy dige, las calbeli kabal dige Dios. Me he hecho cune, me oigo si chitu no ekahual, tu ne sun, si amdeh li tabam de leshkut, hatuk al telelutik cheta hospital. Y entonces, koliali kahwal dige, las coltaun y li va nuevamente. Y 2 años después, li ochta ministerio de colportaje y lik chan hutuk chanelis kopli kahwal dige, y la iglesia también me empezó a dar la oportunidad, me empezó a incluir como predicador. Era yo muy joven, tenía yo 17, 18 años y lik pas predicar la iglesia. Ahora, esto solamente estoy hablando del malgasto de nuestros recursos. Tojem alax bak al jovenetik, keremetik, tsebetik, chak, shkush de halik, tastoholalti, kahaltik, y hacen un pacto con Dios. Ahora, el hijo pródigo muy que estas paz, primero bata mundo, vas paz, malgastar la herencia que Dios ya como tan alivi, joven, señorita, hermano, es tu vida, tu salud. La salud, hermanos, es una riqueza invaluable, invaluable. Me ocha ilvanta asat, oya chiquín, oya becha, copoj, oya satsalia bectale, tienes inteligencia. Mustak para hacer valorar cosilla como de cabal de que montar. Solamente que lamentablemente le digo que montar, jato tas pastik, jato chiquiltik aluchi, chipahutik, o aluchi lata con accidente. Ya cuando estamos sin un pie, cuando estamos sin una mano, jato alaluk scan prótesis y coblaldik. ¿Y cuánto vale un prótesis? O jato alaluk chavich albel scan chich estalia riñones y coblaldik. ¿Cuánto vale el trasplante de un riñón? Mucho bajo contigo, hermano. Así que, es no de mucha riqueza. Timihot lek oyot en este momento, shmik munasat,
Oya Vipal, Oya Vigil, Chashanav, Chaamdek. Dios te ha dado mucho, que hermano. Y no se puede pagar con dinero. Pero yo te invito que no seas como el hijo pródigo de ir a malgastar tus recursos. Pero ahora chicalbota va hermano. El hijo pródigo taltas no pen. Mejor chisut batel tibu hoy tistote. Ahora, vean la actitud del padre. Esto es lo que quiero ilustrar, esto es lo que quiero decirles en esta noche. Tal el hijo pródigo y pizzan liscue. Oye, ya llevaba varios días sin bañarse. Y cosisto que chino chitometic. Cuando te voy a pasar viajar la carretera con mi esposa. Y de repente, tal, ve un camión lleno de puercos. Oye, está bien, el camión lleno de puercos, ¿sabes qué es lo que hacemos? A cerrar ventanillas. Ahora imagínate el hijo pródigo conviviendo con los cerdos. Y el hijo pródigo, y el padre por ahí estaba viendo de lejos, la oiti totiltas kelbo oitis kereme. Hashale estalis keremishita no la gilimole, muto shilbelisate, pero snaog be koyen shaniem, koyen chichanab, hoy koyen chichanab, hoy un hermano boné las costiquín, pero tiene una muy ipchai esa persona, solo me acordé ahorita. Pero todos Shanaf pone sus manos así camina el hermano. Y las kilachto el hermano taje. Me shabostikin un do hermano Mauro shutun más yamol pues, más yamol. Me shabostikin un do shutun. Muchas costiquín le cliasate, pero costiquín cuencha Shanaf se está ahí porque así se conoce esa persona. Seguramente costiquín cuencha Shanaf querem limole. Y Kaluk no pastaler el hijo pródigo y mole con si las paz. A ver, díganme hermanos, esta historia que Cristo las paz contar, con si las paz limole. Bata anil y que le abrazó. Muy bulagial. Pues viene oliendo a puerco y yo la verdad Juanina Catolagel le catinemun va poquik lisquereme y ya luego me avisan cuando se bañe me chila y mole muyuk abrazó al hijo pródigo y le besó. Eso quiere decir que hermano Tagli Kahbaldiquetas Yispasutik aceptar tal como somos. Mushaval, es que me libatas toholali kavatike, es que scan kikta libis, scan comsan libillo, no pemskais pas libillo. Para acercarse, para que Dios, chiscolta otik, nos abraza tal como somos. Me oyota vicio, me oyota mulil, me oyo si chopola pasó, li kavatiketas pasó aceptar tal como eres. Te abraza y te besa. Likik tik ja timuliletik sin notas tojolaltique. Pero ¿qué sucedió después? Cusikota pasel da sacal que hermanotak. Después de que el padre abraza al hijo, la yak orden, la yali mole, ba pokik, ba atinuk, akbik atsku, akbik anillo, y un pas. ¿Qué quiere decir eso, que hermano Tak? Que se bañe, hago atinuk shilok orden. Quiere decir shilok las impurezas del cuerpo, el mal olor, la ropa sucia, la ropa que mucha stak no pel esa persona. Y entonces después me atiné la pikatsku. Cuando ya después de que esté vestido, entonces ya cachabay que hermano la secuencia es lo mismo que nos enseña el santuario. Aceptas a Cristo como tu Salvador, entonces tienes que pasar al siguiente punto, que es
el lavamiento y la regeneración. Li lavamientos caldiqueyon pokel, tus malos hábitos, tus malos pensamientos. Me si no pemotas pasel cositic chopol. Después de que me la chamli cabaldique, tiene que tashel patel tiscushli haldique. Tenemos que ser hasta tashalita tito regeneración. Me hoy abola va, me hoy las majot, los golpes de la vida. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es aceptar a Cristo, chavich pokel y chavich pasel regenerar. Y regenerar que hermano, ahorita me les va a decir a Ciudad de México, si que muy a México últimamente. Otro un ejemplo, espero que no me tarde yo con muchos ejemplos. Quita metro y en todas las ciudades de México ahorita te echa tal vez foto ajolote. Ahí va a ver ajolote que hermano, el billete que viene de 50 pesos, ahí viene la figura o la foto del ajolote. Janoschita, Ciudad de México. Pero el ajolote que hermano, tú vas a escuchar porque tiene la capacidad de regenerarse. Por ejemplo, un ajolote, un tipo animalitos que al chanafta yudbo, me oy coxco, me oy coquiacán, me oy coxbectal, tiene esa capacidad de regenerarse. Es algo único ese animal. Me cocle empieza a regenerarse. Pero tashiyal botik titas complicado me la taltas tohlali me la vich el lavamiento también Dios tas pasó regenerar. Por eso le vi que hermano tashiyal botik tas complicado esta escritura que me hoyuk chavalik bueno pero escucha yo esta salta en la escritura tastatic hermanos ta San Juan 3:5 la hich al vela Nicodemo de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. También ta Juan 7:37 al 39 tashal. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotará ríos de agua viva. Con la promesa la yagli kavaldige, ti bucho hoy set, bucho hoy tatakitiil, bucho skankol taele, joon el agua, shila yagli kavaldige. Y la hicha al vela Nicodemo, de cierto, chacalbot, el que no naciere del agua y del espíritu, muyukbuy, tashilbe, slekilal, tikahualtique. Abilik hermano, el agua sigue la yalok alaluk ay, likahualtik, li tasbati banumile. Por eso, vuelvo a repetir que hermano, en el atrio, titeita santuario, había dos muebles. El altar del holocausto y la fuente de bronce. Ahora calvo shukta anil que hermano porque enseñanza de santuario to echanos ep. Primero chacalvo shuk el pueblo de Israel, la tata tabel y volge y quiero darle la continuación. El pueblo de Israel lo ictalel de la esclavitud de Egipto, ¿qué hicieron? La Pascua, las miliklichige. Las miliklichige y las yakmichelitas tisnaike. Y ahí el pueblo de Israel salió libre el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ilustración en nuestra vida cristiana. Aceptas a Cristo. La chamlica que aceptaste a Cristo. Escuché la paz, celebrar la Pascua en el tiempo de Israel. Ahora ya somos libres del mundo, libres del pecado, libre, justificado. Te pregunto. Después de que libre el pueblo de Israel, el pueblo, las paz va a guiar díganme hermanos, bat el pueblo de Israel, bat en el mar, el mar, el enemigo atrás, Faraón estaba atrás, de un lado Chen, de otro lado Chen, y solamente quedaba el agua. Y que se las paz abrió el mar rojo y el pueblo de Israel Gelam en medio de qué, del agua.
Cuyelanta santuario lo mismo el pueblo de Israel. En el ministerio de Cristo, porque el mueble representa el altar del holocausto, la muerte de Jesús, y el lavacro representa la resurrección. Chakushin. Después de que Chamli Kawaldike, Chakushin. Ahora, Muna ya calchava y bix melon de lievi que montak buchotik tohachem anilach batelian no penike. La va exili cositas cantas calboshuk. En la vida del cristiano que hermanotak aceptas a Cristo, chachamli kawaldike, pero magnotech como necesitamos que ser lavados, ser transformados, ser regenerados. Y Mar Rojo, el pueblo de Israel, simboliza el bautismo. Incluso Pablo Tashal fueron bautizados simbólicamente. Habían, según el estudio Taspasique, habían aproximadamente como 2 millones de personas. Y en un solo tiempo, simbolizando el bautismo. Ya que chaval ya lo queremos atacar. Aceptas a Jesús, pero magnos no, sino que tienes que dar el siguiente paso, porque el que no naciere del agua y del espíritu, muy completo, sino que tienes que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Por eso Chavich Albel, eso es lo que sigue la iglesia adventista. Después me voy mucho la aceptas a Cristo, empiezas a asistir con nosotros y entonces te empezamos a enseñar cómo debes de vivir. Chavich Akbel, 20 pasos, 20 doctrinas para que sepas cómo vivir, cómo regenerar, cómo lavarte. Por eso hoy estudio Tashkichtik. Y estudios caldique, hasta que me las caibe melole. Y entonces después de eso se te va a preguntar, ¿quieres bautizarte? Y entonces ahí tomamos la decisión. Y Tashali Pablo hermanotak, en el bautismo representamos o creemos la muerte de Jesús y la resurrección. Porque tengan mucho cuidado, hay bautismos falsos. ¿Cuántos les ha tocado un billete falso? ¿Qué dices cuando te toca un billete falso? Ay, chay, 200, chay, 500 pesos. Y billete falso, pero la mayor falsedad es el bautismo. Tengan mucho cuidado porque hay bautismo falso. A mí me sucedió, a mí me pasó cuando yo era pequeñito. Mis papás me dijeron, te vamos a ir a bautizar. Órale, pues le coy porque chunes mantel quiere me chavane. La saig la jun halal tot, me buscaron un padrino, la madrina, y me llevaron ante el sacerdote, y ahí tenían como una tina de agua, y el sacerdote toma el agua y las checkmuntajol me puso aquí en la cabeza y me dicen, Mauro González Jiménez, bautizado. Bautizado. Pero ese es un bautismo falso. ¿Saben por qué? Porque el bautismo verdadero tiene que representar la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Qué significa la muerte? ¿Cuántos ya han sido bautizados aquí? A ver, levanta su mano. Todos han sido bautizados, menos tú, Jiré. Me la cambié con carta de recomendación. Todos hemos sido bautizados. Pero ¿qué sucede? Y luego vámonos para atrás. Ahí te quedas en el agua segundos. La respiración significa la vida. Cuando estás debajo del agua,
significa la muerte. Cuando vuelves a salir del agua, dice el apóstol Pablo, ahí representamos la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso, si has sido bautizado solamente un poquito de agua acá, en la mollera, ese no vale según la Biblia, no lo que digo yo. Y entonces, ese símbolo es lavamiento, es borrón y cuenta nueva. Qué maravilloso es nuestro Dios, para que tú te sientas salvo, para que tú aceptes, para que tú digas, ahora sí, como el sacerdote antes de entrar en el lugar santo, se lavaba las manos, se lavaba los pies, y entonces, para estar en la presencia de Dios es indispensable pasar este punto. ¿Cuántos le están entendiendo? Amén. Ahora que hermano Tak, yo te invito que ya pas aceptarle que si aún no has aceptado a Jesús. Si ya aceptaste a Jesús, te invito a dar el siguiente paso. Me oigo sin no pem shabais pasel. El día de ayer, aquí en los comentarios, porque leemos los comentarios que Chavay Telel de Facebook, ya no nos da tiempo de contestar todas, algunos zapatos de contestar, pero muchas lactas para hacer contestar. Johnny ayer se comunicó con nosotros a través de las redes y dijo, Johnny, con el adventista un tachinal, ahora me he retirado de la iglesia, quiero volver, Shili Johnny, la yactal das mensaje li volgué. Y yo te digo en esta noche, Johnny, que en ese momento, claro que Dios te da la oportunidad, Dios te da la oportunidad de iniciar nuevamente, de lavar tus pecados y de regenerarte. Qué maravilloso es que te has pasado de regenerar. Quiero pedir ahí a los técnicos poner la foto de Don Manuel. Historia del Don Manuel. Este hermano, bueno, vamos a hacer aquí Don Manuel que hermano las costiquín desde que era yo niño, porque Don Manuel era primo de mi papá o es primo de mi papá, pero Don Manuel le vi que hermano ahí está en el canal, en la página de YouTube, perdón, de Facebook y de YouTube. Si quieren ver la experiencia de Don Manuel, pueden comprobar lo que les estoy diciendo, porque las paso a grabar su testimonio. Don Manuel, desde que yo lo conocí, Jacubel Vinik, era un borracho, Jacubel, pero todo tiempo, Juncanticbel Tashkiltik me echaba el chiacum. Y yo le fui a preguntar, ¿a los cuántos años empezaste a tomar de Don Manuel? Don Manuel, a los 9 años. A los 9 años. Y luego las calmé. ¿Pero por qué? Es que listot me chon postas pasik. Tot menos las chanum tasunte uchposh. Y luego chiyal vikun, shilahal Don Manuel. Ucholi poshe porque me mula uchposheta me stio chonji uteche. Entonces cuando tenía 10, 11, 12 ya era alcohólico, 13, 14 en su juventud, toda la vida fue católico, fue alcohólico, fue alcohólico, y hermano Levi. Y Gelab durante toda su vida. Y jado las chinbetas lo ilskerem achto. Y me dice su hijo, ¿listote muy chiaco? ¿Listote? Ya es miembro de la iglesia. ¿Listote la hich bautismo? ¿Listote? Ya es diácono de la iglesia. Pero viajé hasta allá. Me tocó estar en una transmisión de las Chinteloy a Don Manuel, las Paz entrevistar. Déjenme decirles, hermanos, que Don Manuel, 58 años alcohólico, 58 años uchposh, pero un día decidió y dijo, ya no más. Las yakshkush lejaltas tohlal kahwaltik pasó en el santo bautismo, sus pecados fueron lavados, su hábito con el hábito de tomar alcohol, y me dice, llevo más de 5 años sin una gota de alcohol,
¿Cuántos dicen amén, que hermano? Sin una gota de alcohol, chilajial, que don Manuel. Ahora, que hermano, esto es lo que Dios te quiere ofrecer. El lavamiento, lavacros, que hermano, es la fuente para que pueda ser lavado, regenerado y apto para convivir, para vivir con Dios por toda la eternidad. Es el pase que nos da para ir al cielo. Amén, que hermano. Y acá ya lo que hermano. Les quiero, bueno, ahí les traje un video, una vela ya. No sé si lo podemos ampliar o no, bueno, técnico, pero si ya no se puede, es que está, ¿cómo les puedo decir? En un vertical las vas a grabar, eso era para un reel. Horizontal, hay horizontal, pero está en el canal de YouTube. Bueno, creo que lo volvemos a reproducir para los que nunca han visto cómo es un bautismo verdadero. Tiene que ahí vemos a papá y a una hija. Estos tienen una historia muy bonita también, solamente que no nos da tiempo las paz visitar a esa familia. Resulta que perdieron el padre perdió a un hijo el mes de agosto pasado, el mes de agosto, y luego el muchacho tenía 16 años, pero como ta selva nakalique había caído un árbol. Muy cuenta que había un árbol atravesado ahí, iba al trabajo a las 5 de la mañana, llega a chocar el muchacho y fue una muerte instantánea. Era un muchacho dedicado a las cosas de Dios, era un muchacho evento de damas y eventos como su hijo era su único acompañante, iban los dos en los diferentes eventos, por eso y tienen una hermanita de 9 años. Ya empezó a estudiar esta niña, la ves melol es complicado porque a la edad de 8, 9 años, tashkaitik besmelol, 10 años que hay besmelol, y le dicen a la niña, ¿quieres bautizarte? Le dicen a la niña, sí, estoy lista para bautizarme, pero no me quiero bautizar si mi papá no se decide. Y así que el papá también empezaron a estudiar y entendió la esperanza de que los que han muerto en Cristo resucitarán. Y entonces quiero un día abrazar nuevamente a mi hijo, que hermano Ticlevi. Y en ese día volvemos a poner el video para como las caídas y contexto. Y entonces ahí bajaron a las aguas bautismales, porque los dos juntos oró el pastor por el papá y por la niña. Y fueron bautizados en ese día. Amén, que hermano tan. Y este hombre, Tanalibi, tiene la esperanza de que un día nuevamente Tashil a su hijo, porque Dios nos da una segunda oportunidad. Amén, que hermano tak. Dios te está con. Y si ya estás asistiendo con los dirigentes, hermanitas, duo chire, me hoy mucho chaval tu bautismo o hoy bautismo, pero es el falso como a mí me hicieron. Yo te invito que tomes tu decisión, no porque ya te bautices y todavía no estás listo, pero bocol, acércate con nuestros directores, con el anciano de esta iglesia, para que puedas pronto ser bautizado. A ver, levante su mano los que no sean, los que ya se bautizaron. A ver, pónganse de pie los que ya se habían bautizado. Tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Tu amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal, inagotable, raudal. ¿Cuántos creen que el amor de Dios es inagotable? Qué hermoso tan. Dios te sigue llamando, Dios te llama, así como estás, Dios te está agotando. Yo les contaba de don Manuel que hermano su esposa ahí en el testimonio, si ustedes lo quieren ver, lo pueden ver. La esposa Sheila Hermonevi, cuando don Manuel salía a tomar y a ir en su vicio, pasaba 20 días hasta 30 días su talento nacional y don Manuel prefiero quemarlo que lavarlo. Mejor le dan otra camisa. Pero ahora cada vez que le quiero notar con sus ropas limpias, cuerpo, lejos, muy más. Esto es lo que Dios hace y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, hermano Taco. Veo a varios sentados ahí en este momento. Creo que son las personas que aún no han sido bautizados, hermano Taco. Quiero invitar ahí a Antonio. Antonio, levanta tu mano, Antonio. Antonio Montejo. Antonio Montejo. Ahí está. Por ahí está. Hermano Antonio, quiero orar por ti. Quiero orar por ti. No es porque yo ya pasé a compromiso, pero quiero orar por ti en este momento. Hermano Antonio. También ahí a nuestra, creo que hay una que se llama Fidelia. Fidelia. Ahí está Fidelia. ¿Quieres que oremos por ti, Fidelia? Dios te quiere dar una segunda oportunidad. Dios te quiere lavar. ¿Quieren que oremos por ustedes, hermano? Y también ahí a nuestro amigo, a nuestra amiga, creo que es Jocelyn Gómez. Jocelyn, la palabra Shabotiquín es complicado. Queremos orar por ti. Jocelyn, a ver, levanta tu mano. Jocelyn, te hoy le vi de la quilla hasta allá atrás. ¿Quieres ponerte de pie, Jocelyn? Ponte de pie ahí en tu lugar. Quiero orar por ti en este momento. Dios te llama en tu juventud. A juventud, cantas tu nesote, caguatique. Me mula paz tomar tu decisión, Jocelyn. Capaz de desperdiciarte a Kushtikale. No voy a decir esto, la caguatique. Y un muy hoy. Y oportunidades para servir a nuestro Dios. También aquí dice que aquí hay José Enrique. ¿Dónde estás, Enrique? ¿Dónde estás, Quique? Ahí estás, José Enrique. ¿Quieres ponerte de pie? Quiero orar por ti, Enrique. Anda, más oración tanto Jolal. Ahí para Antonio, para
Fidelina, a Eshacán, Jocelyn y también a Enrique, a Daniel, a Carlos. Queremos orar por ustedes. Dios le cajo a ti que chaco oportunidad. Y muchos te vechas ti camino y todo porque ya han hecho ese compromiso. Están disfrutando porque le cajo a ti que chaco a ti que esa oportunidad. Hermanos, hay muchos bautizados hoy en la iglesia. Yo quiero pedirle favor aquí a la directiva, hermano Joaquín, vayan ahí con nuestro hermano, pónganle la mano en su hombro. Hermanas, hay mucho directiva hoy en Shuklevit, a nuestras hermanas. Vamos a orar con ellos, vamos a tomarle del hombro, vamos a animar a nuestros hermanos para que muchos más para tomar esa decisión. No voy a orar si sábado de ella chinica a nuestros hermanos. Hermana directiva, pónganle la mano, denle ánimo ahí a nuestros hermanos, ahí a Enrique, a Fidelina, a Jocelyn, a Antonio. Ánimo que hermano, vamos a orar en este momento. ¿Cuántos vamos a orar por nuestras visitas? Amén. Si tú también quieres que oremos por ti, amigo, Toyota redes sociales, mándanos tu nombre, también estaremos orando por ti. Una oportunidad de que Cristo mándenos un mensaje. Oración que hermano Eterno Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En estas horas de la noche, tarde, Señor, las changuticlia cope, las quelcuticlia mantele cajual, las quelcutic tu promesa, las quelcutic la enseñanza, cosicha balbungutic, en el santuario cajual encontramos este mueble que es el lavacro, el altar la fuente de bronce. Eterno Dios, gracias porque nos das una segunda oportunidad. Colabal porque que chuba las impurezas, lo que el mundo nos ha dado, lo que el mundo, Señor, nos ha llevado a través de los años. Tal vez hay vicios, tal vez hay hábitos, Señor, que muy uglec hoy en Coticta Tocolal, pero a través del santo bautismo, a través del lavacro, a través de la paz, bautizar a tu pueblo, la muerte y la resurrección de Cristo, aceptamos por medio del bautismo, nos das una segunda oportunidad. Cajual, le hoy presente tus hijos, Antonio, le hoy Jocelyn, le hoy Fidelina, le hoy Enrique, Señor, y acá tu mensaje, que solamente necesitamos acercarnos a ti y seremos justificados. Después, y pasando en la fuente del lavacro, nos bautizamos para poder estar limpios y poder habitar contigo. Con la balcha, bendición, y por nuestros hermanos, por nuestros amigos que te yacanches que lo de YouTube, que yacanches que lo de Facebook, Señor, Otucocha, Otucocha Chamí, Otucocha Bacuea, bendición y chapaz guiar donde quiera que esté, busquen una iglesia y puedan acercarse e informarse qué es lo que deben de hacer. Con la base con la mugutica bendición, te en el nombre de Jesús. Amén. Chotalik hermano Tak, con la balik hermanos directiva, con la balik jóvenes, señoritas, muchos la no pajictalel, no se pierdan el día de mañana, cajualdicta chistacuticta aikel, jaim mucho tela oyicta redes sociales. Mucha matic sin antes suscribirse al canal de YouTube o seguir esta página para que puedas seguir disfrutando de la programación del resto de la semana. Es totalmente sin costo. Suscribirse, activar la campanita o darle seguir en Facebook y poder disfrutar de la programación. Colabalik, y también si se quieren reportar con nosotros, quieren dejar un comentario, estamos a la mejor disposición. Colabalik hermano Tak, las indicaciones, las kaitik hoy en día. Complicado, dejo los micrófonos aquí con los hermanos.
Bien, agradecemos a nuestro hermano Mauro por impartir el mensaje de nuestro Dios. Amén. Es una bendición para nuestras vidas y meditemos en esto, hermanos. Tomemos la decisión de pertenecer más a cada día, a reflejar más nuestra identidad como adventistas. Y no queda más que agradecerles a todos ustedes, miembros, y muy en especial a los amigos que nos visitaron el día de hoy. Sigan viniendo el día de mañana. Mañana habrá otro mensaje y nos quedan para 4 noches más donde la palabra de nuestro Dios nos traerá algo de bendición para nuestras vidas. Así que es la invitación para todos ustedes. A las 6:30 nuevamente el día de mañana estaremos empezando con las alabanzas y a las 7 en punto estaremos empezando también con el programa de la campaña. Y nada más como último anuncio, la comisión, favor de quedarse un momentito nada más y vamos a esperar la orden de salida por parte de los conquistadores. Dios les bendiga, tengan buena noche. Bueno, estamos aquí. Queremos saludarlos, los que se conectaron con nosotros en esta noche, en esta hora, que hermano Tac. A ver si por ahí ya nos escuchamos. A ver, bueno, lección hoy el audio. Y queremos saludarlos antes de despedir, antes de cortar nuestra transmisión. La pasa va a comunicar. La pasa va a comunicar aquí con nosotros y poder saludarlos en esta hora. Jaime Bucho la que el de Facebook, en la misma página te doy el enlace de YouTube para que puedan ir también a YouTube y poder disfrutar. Voy a ver rápidamente los mensajes. Tachil Botic Marcos Gómez, amén, bendiciones. Juan López Ruiz Tachal, voy a seguir, hermano Tachal, que bueno que hermano Tac pasó a seguir. Y también Valentín López Tachal, amén, amén. Lisa Pérez Tachal, amén. Ana Pérez, hola, buenas noches, hermano, ora por mí. Yo antes estoy bautizada, ahorita estoy perdida, nos dice, soy de Tuxtla. Ana, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Solamente que no permanezcas lejos de Dios, no pajan batel, que Dios me libere del vicio del alcohol. Claro que sí, Marco Antonio, Dios te puede liberar. Para Dios no hay imposible. Hemos escuchado el testimonio, o más bien la historia de don Manuel. Si quieres ver en la página de Facebook o en YouTube, ahí en el canal está el testimonio de nuestro hermano, 58 años alcohólico. Ya era un caso perdido, pero para Dios no hay nada imposible. Oseas Gómez Tachal, favor de orar por mí. Juan Díaz de Tijera Cate está hospitalizado. Oración, Juan Díaz Teita Tijera Cate está en hospital. Alfonso López Lagial, amén. Marcos Gómez Lagial, amén. Bueno, bájale el fondo, bueno, para mañana vamos a pedirle ahí a los de audio que pongan un poquito más bajo el fondo. Dios le bendiga. Andrés Luvia, un saludo. Sebastián, bendiciones. Sebastián Hernández. Así que saludos a todos. Ánimo. Hermoso programa. Sebastián. Saludos desde la Reinsar, Chiapas. Yo también estuve unos años en Tijuana y actualmente estoy radicando en los Estados Unidos. Lupita Gómez Lagial, feliz noche. López Roger, qué bueno que la va a destacar ahí. Gracias, Roger. Saludos, Meshi Lagial López Roger, es un amigo de Teita San Pedro. Lino Díaz Tachal, saludos, hermano Mauro. Aquí estoy viendo en Esperanza Paraíso, Oaxaca. Gracias.
Gracias. Esperanza Paraíso, Junior Pérez Tachal, que canten los Giré más allá. Om, no te lo pierdas mañana. Eva Díaz Tachal, saludos. Junior Pérez Tachal, bendiciones. Mi pregunta es si es en esa iglesia la mayoría hablan tzotzil. Hachelán. Lita iglesia hay 2 turnos, hablan español y hablan tzotzil. La iglesia Chavilik Livi hablan el tzotzil, de turno, ya calzpas y campaña. Mari Ruiz, Tachal, bendiciones. Mari Pérez, amén. David Gómez, ahí me pasa mi saludo. Mi hermano Mauro, estamos viendo con mi familia. Andrés Ruiz, Colaval, Rosanelli Marroquín, bendiciones. Adán Vázquez Pérez, saludos hermanos, bendiciones y bendiciones para todos ustedes, mis queridos, y estamos viendo desde Llano Grande, municipio de Jiquipilas, Chiapas. Ánimo en la campaña, ahí parece que son varios que nos están viendo. López Hernández, amén. Díaz Hernández, buenas noches, saludos desde Llano Grande, municipio de Jiquipilas. ¿Dónde es la campaña? Voy la campaña, hermano Jeremías, a la dirección. Dirección aquí, dirección Pablo Picasso. Calle Pablo Picasso, número 82, Otay, módulo 2, y Liotic como iglesia Tzotzil, el lugar de ubicación de Tijuana. Bueno, la dirección Pablo Picasso, número 82, módulo 2, Otay, Tijuana. Hay otro comentario de Sebastián López, hola, buenas noches, saludos para allá en Otay de Tijuana, Baja California, México, viendo la transmisión desde aquí en Estados Unidos, Ohio. Juan López Ruiz Tachal, Ruiz, estoy viendo desde San Andrés, La Paz, hermano Mauro González, tercera noche. Buenas noches, Ilahi Albotictalel. Mume Shabatik, sin antes compartir aquí la Pasik el compartir. Pásenme compartir los hermanos. También otro Lillanta, otro Jun transmisión, porque Chim transmisión al momento. La iglesia nos está produciendo también y nos está compartiendo su producción. Floriberto Patistantas Canjun oración. Floriberto, gracias. Y también buenas noches, hermanos. Bendiciones a todos desde aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Creo que por ahí somos de la misma ciudad. Adi Hernández, amén. Carla Pérez Lajal, buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Estoy viendo aquí en Ámbar Jitotol, saludos desde Oaxaca, hermana Shilahi Chicalbelti, hermana Tigue. David Gómez, bendiciones, mi hermano Mauro, ánimo en su ministerio. Saludos desde Llano Grande, municipio de Jiquipilas, Chiapas. Soy su hermano en Cristo, David Gómez. Gracias, mi hermano David. Cristina Ventura Tachal, amén, amén. Miguel Díaz Tachal, quiero un canto del dúo Giré para mañana la fe de Josué. Epifanio López Tachal, Dios me lo bendiga, hermano. Reciban saludo en el nombre de Jesús. Desde Pensilvania, Estados Unidos, ánimo a todos, Maranata, Cristo viene. Dios le bendiga aquí, visualizando en Estados Unidos. Buenas, Miguel Díaz Santis, buenas noches, bendiciones a todos. Estoy viendo desde Florida, Estados Unidos. Quiero un canto del dúo Giré, la fe de Josué. Claro que sí, para el día de mañana, más cantos, más alabanzas con el dúo Giré. Para mañana. La transmisión. Bueno, mi hermano Joaquín pasó a despedir aquí a nuestros hermanos. Aquí quieren oración, muchos quieren oración. Vamos a darle el privilegio aquí a nuestro hermano Joaquín. Joaquín Divilas Costiquín el año pasado, él llega a apoyar Misioneros del Rey. Él es músico, cantante, pianista, violinista, vihuelista, trompetista, tecladista, todo lo que termina en ista. Así que es un joven muy talentoso. Él ha tocado, él ha participado con los Misioneros del Rey. Tu oración, mi hermano Joaquín, ¿qué te parece si oramos? Tibuchotic, las Pasictalel, comunicar con nosotros, cabo del micrófono, para que te dirijas a los hermanos y ores por ellos. Antes de que pase el oración, recordar que el día de mañana a las 6:30, horario aquí Baja California, creo que Sur a las 5:30, una hora. No, es más tarde, 7:30 entonces. Perdón, 7:30 Titeta Chiapas o hora central. Tilita hora Baja California a las 6:30 y Techlik
ejercicio de canto, luego está la participación del Dujire, así que invitado hoy está común. Bien, Taspasic orar, Avi, Pasic termina con una oración entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Colabal Chakabakutik ti Abi Akubal Kahbal, porque la Babinkutik esta oportunidad de servirte, la Babinkutik la oportunidad de escuchar tu palabra. Mientras hay vida, hay esperanza. Hay un momento que está aquí, te saludo los hermanos, aunque no oye con Dios, pero gracias también a la tecnología, que usa inteligencia talem, naka nos puede conectar a través de un dispositivo, chaik también los cantos, chaik el mensaje. Tú conoces a cada nombre de tus hijos, muchitik tizkanik oración, onkutik muyuk ispas kunkutik, hano chakam kutik bokol, oh Dios, se pasarán bendecir tus hijos, aquellos que sin necesidad, algún desafío que tengan, tal vez económica, familiar, o qué sé yo, oh Dios, cada hijo tuyo que si tiene necesidad de un, oh chapas ve, oh Dios, chapas ayudar, chacolta, y ankutik te achul colta, para que el día de mañana también pasba